Y expectación existe en Nueva York por el inicio de la Asamblea número 80, Asamblea General de las Naciones Unidas, cita a la que acudirá el presidente Gabriel Boric. El gran tema será la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. Además, otros puntos que vamos a abordar a esta hora con el ex canciller y ex embajador de nuestro país ante la ONU, Heraldo Muñoz. Heraldo, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, claramente la situación en Gaza es uno de los grandes temas. Hay otro, en otra asamblea, esta la número 80, han sido muy de la contingencia, de la coyuntura, de los conflictos, el tema medioambiental en su minuto. ¿Qué espera usted de lo que pueda salir de acá? Y también con las declaraciones de distintas naciones con respecto a los dos estados, el Estado palestino reconocido, entre otros. Bueno, yo creo que esta será una asamblea general que va a generar mucha atención internacional. Por cierto, el tema de Palestina, Gaza, las masacres genocidas que están ocurriendo por parte del régimen de Netanyahu, el terrorismo de Hamas y que continúen todavía rehenes. Sí. Ese es uno de los perdón, y sin obviar otros temas también que uno entendería van a estar dentro de las declaraciones o las posturas, las conversaciones. Claro, Rusia, Ucrania, la situación europea, claro, la situación de Estados Unidos, lo marcaría con Venezuela. Claro. O sea, por decir algunos solamente. Por cierto, estarán todos esos temas, pero creo que el de Palestina, Gaza, Israel va a estar en el centro. Y ya hemos visto que algunos países han reconocido al Estado de Palestina, que son aliados de Israel y aliados de Estados Unidos, como es el caso del Reino Unido, de Canadá, Francia de Australia, Francia que confirmó, se suma a Bélgica, ya lo hizo Portugal, lo había hecho antes España. Entonces estamos viendo un fenómeno bien significativo. Y todo esto marcado por la ausencia del presidente Abbas, de la autoridad palestina, que el gobierno del presidente Trump le ha negado la visa, con lo cual se viola el acuerdo de sede entre Estados Unidos y Naciones Unidas, que cuando hay personas que van a reuniones de las Naciones Unidas, no se les puede impedir y denegar una visa, porque no van de visita a Estados Unidos, van a la sede de Naciones Unidas. ¿Eso finalmente se zanjó o la información que usted tiene, Mahmoud Abbas decidió no ir, digamos, por las complicaciones que podrían existir en términos diplomáticos, digamos? No. Porque es territorio norteamericano, donde está una organización global, digamos, o multinacional. Así es. Bueno, la información que yo tengo es que tenía toda la intención de asistir, como lo ha hecho en otras oportunidades, y simplemente se le negó la visa por parte de la administración en Washington. Pero además de eso estarán, como tú mencionas, la invasión rusa de Ucrania, estarán también temas como probablemente la flotilla de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, probablemente los discursos. Pero más importante que eso, creo que va a estar en la discusión de ONU 80, esta propuesta que ha hecho el secretario general para reformar Naciones Unidas, para hacerla más eficiente, particularmente porque la postura de la administración de Estados Unidos es de desprecio hacia el multilateralismo. Ya el presidente Trump ha sacado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, parte de Naciones Unidas, de UNESCO, se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es la segunda administración, ya en la primera había hecho como por ejemplo lo que tocó con Chile, el TPP-11, luego CPTPP, claro, digamos, como alianza. Bueno, yo viví eso directamente porque cuando se retiró Trump del TPP, yo lideré el rescate de ese acuerdo y lo hicimos sin Estados Unidos. Y ahora, a propósito, es una de las tablas de salvación para Chile y otros países en medio de estas acciones unilaterales de Trump, claro, en posición de aranceles. Pero eso era un acuerdo entre países, aquí es distinto porque son instituciones que representan países y son conformados también por naciones. Por cierto, y bueno, y está el problema del Consejo de Seguridad, la reforma que muchos países insisten en que debiera ocurrir. El presidente Boric, de hecho, lo mencionó la asamblea del año pasado. Digamos. Claro, y es un tema... de la representación y es un tema permanente, claro. Y déjeme quedarme un segundito ahí, que usted lo conoce muy bien, con el Consejo de Seguridad, porque hablamos de varios temas, pero los grandes que van a estar ocupando la discusión, los distintos conflictos geopolíticos, bélicos, donde el Consejo de Seguridad, muchos dicen, de Naciones Unidas ya hace muchos años,
termina siendo, no quiero decir decorativo, no despectivo, pero sí una instancia simbólica, porque el poder de veto que tienen los países que están involucrados en estos mismos conflictos termina dejándonos en una situación bastante neutra o de nulo efecto. Bueno, en algunos temas, efectivamente, en temas de paz y seguridad, lamentablemente, por el derecho a veto que tienen 5 países, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Sí. Y eso, agregándole al hecho que hay una falta de representación de los poderes reales hoy día, que no son los de hace varias décadas atrás. Entonces, yo fui facilitador o negociador de la reforma del Consejo de Seguridad nombrado por el presidente de la Asamblea General por primera vez. Y de hecho fue reelegido a un segundo año y hice una propuesta, generó apoyo de algunos países, pero otros se opusieron y al final no pudimos llegar a la reforma tan ansiada y se transformó, por lo menos en las conversaciones que yo lideré, en una negociación formal, porque antes eran conversaciones informales. Pero ese es un tema absolutamente pendiente y creo que además estarán otras materias que son muy importantes para Chile. Menciono solo uno entre muchos. Océanos, la protección de los océanos y el Tratado de Alta Mar. El Tratado de Alta Mar, también conocido como BBNJ por sus siglas en inglés, que es extraordinario porque es la gobernanza de los océanos más allá de las 200 millas de jurisdicción nacional. Ese es un acuerdo notable que se logró y ahora que se han ratificado por parte de 60 países de ese tratado, corresponde designar la sede y Chile está postulando con Valparaíso para ser la sede del tratado, lo que sería realmente formidable si llegara a ocurrir y esta es una instancia ahora con el presidente Boric y con la delegación para hacer lobbying a favor de Valparaíso como la eventual sede del Tratado de Alta Mar. Así que esas materias van a ser discutidas, también el tema de la democracia, este evento que ha copresidido el presidente Boric sobre democracia siempre, con varios mandatarios. Parece que esto se va a ampliar, van a haber otros mandatarios y eso es muy significativo porque no solo el multilateralismo está bajo ataque, también la democracia en distintos rincones del mundo. Lo que se criticó de ese encuentro o lo que se hizo notar era los líderes que representaban una ideología común, digamos. O sea, no que la democracia, la lucha por la democracia debe ser no una mirada por derechas o izquierdas, digamos, pero esa reunión, por lo menos lo que fue en La Moneda, era con dirigentes de partidos de izquierda. Del progresismo. Del progresismo, pero... Claro, lo que pasa es que hay algunos que no son progresistas que están en contra de la democracia, es parte del problema, pero creo que tiene que ser lo más amplio posible y creo que la convocatoria va a tener aparentemente ahora al primer ministro del Reino Unido, al primer ministro canadiense, al primer ministro de Australia, etcétera. Entonces, la amplitud creo que es absolutamente necesaria. Yo creo que debería estar el presidente de Francia también, pero bueno, esas son cuestiones que se irán viendo. Lo importante es defender la democracia, defender los derechos humanos, defender la democracia representativa, porque esas instituciones son fundamentales. ¿Usted espera, perdón, Heraldo? Para el sistema internacional. Por supuesto. Y usted espera, Heraldo Muñoz, que en esta que va a ser la última intervención de Gabriel Boric como presidente de la República, ese sea un tema también central, como lo ha hecho en otras declaraciones, en otras intervenciones que ha tenido la Asamblea General de Naciones Unidas? Por cierto, porque yo creo que ese es un elemento de continuidad en la política exterior, es decir, el apoyo, la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos ha sido parte de la continuidad de la política exterior, así que no me extrañaría, me extrañaría que el presidente no lo mencione. Que lo ha hecho constantemente en esa instancia, las últimas 3 por lo menos. Claro, yo creo que es más urgente que nunca, así que espero que esté también la protección de océanos. ¿Con críticas, por ejemplo, a la administración de Estados Unidos? Yo espero que el presidente critique las políticas y no se refiera directamente al presidente Donald Trump. Yo creo que hay que criticar la destrucción del sistema de comercio internacional abierto, transparente y basado en reglas. Pero no es necesario decir quién es el responsable. Yo creo que hay que evitar eso. Eso sería mi recomendación. Creo que lo prudente es no mencionar a Trump,
pero sí mencionar a las Ustedes, políticas. si estuvieran en la posición del canciller Van Claveren, haría eso. Bueno, probablemente, porque bueno, somos amigos y coincidimos en muchas cosas, y yo creo que tenemos que pensar en una política exterior de Estado que sea la mejor defensa posible de nuestros intereses. Y no creo que sea lo más recomendable el referirse o atacar a Donald Trump. Sí a las políticas que perjudican a Chile y a otros países, y también proponer medidas alternativas. Creo que hay que ir conformando una masa crítica de países que estén por la reconstrucción del multilateralismo y por un sistema de comercio abierto donde no haya unilateralismo y donde exista no solo apertura, sino que transparencia y reglas, normas que se respeten, acuerdos que se respeten. Eso hay que irlo reconstruyendo. No hay que contar, lamentablemente, con Estados Unidos para este proceso, pero sí hay otros países democráticos que pueden estar en esta dirección. Y ahora, en lo que se refiere a Gaza, y uno tiene más que clara, digamos, la postura que tiene el presidente Gabriel Boric al respecto, ¿eso, a su juicio, debería también hacerse notar en esta última intervención en la Asamblea? Yo creo que es inevitable. Lo que estamos viendo, la tragedia humanitaria, la violación del derecho internacional humanitario, con esos cientos de miles de personas que ahora están yendo de manera forzada a un lugar. ¿A qué lugar pueden ir? La hambruna que está ocurriendo, las muertes de niños y niñas, los bombardeos que no han dejado un edificio en pie. Todo ello es la más clara violación de las reglas de la guerra. Entonces es imposible guardar silencio frente a eso, como tampoco es posible guardar silencio a que todavía existan rehenes en manos de Hamás. Entonces, a mí me parece que es inevitable que el presidente hable de esto, que hable además de preservar la solución de dos estados, de Israel y Palestina, conviviendo en paz, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. En esa discusión, a su juicio y en su experiencia, Heraldo, ¿qué representa que las distintas naciones reconozcan un Estado palestino? Que Alemania, por ejemplo, diga, nosotros vamos a reconocer un Estado palestino, lo decía el canciller, si no me equivoco, en las últimas horas, cuando haya un acuerdo de dos Estados, que es un tema también que, de hecho, aquí en Chile fue punto de discusión. ¿Es simbólico? ¿Tiene un efecto práctico? Porque uno diría que en el conflicto, un conflicto que se arrastra durante siglos y que tiene esta situación de crisis humanitaria y de asesinato insospechado, digamos, en Gaza, es un punto que podría seguir, digamos. Hay una discusión más de fondo. Bueno, es tanto simbólico como práctico. Simbólico por lo que significa el reconocimiento, y práctico porque significa el aislamiento de Estados Unidos e Israel respecto a países que son aliados. O sea, países como el Reino Unido, como Canadá, y el resto de los países europeos, Francia, que están reconociendo, qué sé yo, Bélgica, España, etcétera. Significa un golpe bien significativo práctico, y que puede ir creando entonces un movimiento para que la solución de dos estados persista pese a las declaraciones que ha hecho Netanyahu de que la solución de dos estados está muerta y que no habrá un estado palestino. Lo que pasa es que reconocer, uno entendería que reconocer... Eso va en contra de lo que dicen muchos israelíes. Es que reconocer, ante lo que decía de lo que ha apuntado el primer ministro de Israel, uno entendería que nación que, y no quiero simplificarlo porque esto para nada es simple, pero reconocer un Estado palestino es desconocer la postura de Israel. Una postura que, por lo menos desde su gobierno, su primer ministro es clara. El Estado palestino no existe. Bueno, pero eso no era lo que ocurría en el pasado, cuando Israel aceptaba y aceptó la constitución de la Autoridad Palestina. Yo estuve presente en la Casa Blanca, en el Jardín de las Rosas, cuando se firmó el acuerdo entre Yitzhak Rabin y Arafat. Estuve allí presente, a metros de ellos, de modo que ahí se reconocía el germen del Estado palestino. Un Estado no puede no tener una constitución no puede no estar dentro de un Estado, digamos. Bueno, y ahí están los elementos de un Estado, que es un pueblo, un territorio y una autoridad. Sí, entonces, de modo que yo creo que eso tarde o temprano va a ocurrir con un gobierno que será distinto. O sea, yo he leído, por ejemplo, las declaraciones que han hecho exdirectores del Servicio de Inteligencia
doméstico de Israel, el Shin Bet, donde dicen que es inevitable el dialogar con los palestinos, reconocer sus derechos, y llegar a un acuerdo de paz. Eso lo han dicho quienes tenían la misión de reprimir el terrorismo. Y hay un documental que yo lo recomiendo a quienes puedan verlo, se llama Gatekeepers, los guardianes de las puertas. Es de hace varios años atrás, donde se entrevista a los líderes, ex líderes del Shin Bet, y todos concuerdan en que hay que hacer la paz con los palestinos, y esa es una tarea pendiente, y me temo que después de Gaza va a tomar algún tiempo para que eso ocurra. Nos llega un tema también ligado a nosotros de una manera u otra, cómo no, y que ha sonado con mucha fuerza, no ahora, sino antes. ¿Usted ve a Michelle Bachelet, la expresidenta de la República, como secretaria general de Naciones Unidas, Heraldo? Yo creo que es muy posible. En primer lugar, si es que se confirma su postulación, yo tengo el pálpito de que el presidente Boric va a mencionar esto en su discurso. ¿Usted cree que levantaría, digamos, la candidatura durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas? Que el presidente Boric podría, lo ponemos en condicional, depende del presidente, levantar la candidatura de Michelle Bachelet. Sin duda, porque si es que anuncia que la presidenta Bachelet es candidata, evidentemente que tiene una repercusión, porque es un discurso ante la Asamblea General. Y si además ella lo acompaña en algunas de las reuniones, incluso con el secretario general Gutiérrez y otras reuniones, incluso esta reunión sobre democracia, etcétera, es visibilizar Son señales, los pasillos, digamos. Claro, es visibilizar esa eventual candidatura. Pero es un pálpito que yo tengo, pero no puedo asegurarlo, por cierto. Y creo que ella tendría muy buenas posibilidades, por varias razones. Primero, tiene la experiencia. Ella ha sido la primera directora general de ONU Mujeres, cuando se creó ONU Mujeres. Sí. Segundo, ha sido alta comisionada para los derechos humanos. Es decir, conoce Naciones Unidas, conoce los mandatarios. Y Naciones Unidas, como no la conoce, pero como una exmandataria, y estuvo justamente en la Asamblea, pero también es conocida por la institución, digamos, que me imagino que también suma, ¿no? Claro, por cierto. Y además hay un movimiento que es bien significativo, que es transversal, que promueve la idea de que sea una mujer la nueva secretaria de Naciones Unidas. Se habla también de, la primera vez en la historia. América o de América Latina. Bueno, y de América Latina, sí, América Latina, Caribe le correspondería, porque claro, el único secretario general que ha habido hace 35 años fue Pérez de Cuéllar, y le correspondería por una regla no escrita de rotación a América Latina, pese a que existe un grupo que es una ficción en Naciones Unidas que se llama Europa Oriental más Rusia, que la mayoría de esos países están en el grupo de países occidentales, de hecho, pero que aún existe en la formalidad, que podrían argumentar, bueno, ellos no han tenido nunca una candidatura, y eso fue lo que llevó a algunas candidatas de la ex Europa Oriental la vez pasada. Entonces uno no puede descartar que eso pueda ocurrir, pero creo que la mayor posibilidad es para América Latina y el Caribe y una mujer. Por lo tanto, esas dos cosas suman y le agregan a la experiencia no solo como presidenta, sino que como alta funcionaria de Naciones Unidas de Michelle Bachelet. Así que creo que tiene buenas posibilidades, por lo menos en lo que yo he escuchado en Naciones Unidas, lo que he escuchado de algunos dirigentes internacionales. Heraldo Muñoz, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.